El período helenístico se extiende durante 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno en Babilonia en el 323 a.C. hasta la muerte de Cleopatra VII en Egipto en el 30 a.C. No obstante, podemos sostener que la historia de la antigua Grecia concluye en el 146 a.C., ya que en ese año la República Romana transforma el mundo griego en una de sus provincias, adquiriendo de esta manera territorios que nunca más serían independientes. Previo a ese instante crucial, el mundo griego y el romano llevaban más de medio siglo en una batalla incesante, llena de fluctuaciones por la supremacía del Mediterráneo oriental. Basándose en la vulnerabilidad circunstancial de sus adversarios griegos, el monarca Filipo V de Macedonia había demostrado su rebeldía frente al creciente poder de la República Romana fuera de la península itálica. Como resultado de esta política, Macedonia y Roma tuvieron 3 conflictos bélicos, que ocurrieron entre el 215 y el 168 a.C., conocidos como Guerras Macedónicas. Primera Guerra Macedónica. La primera de las guerras macedónicas tuvo lugar entre la Macedonia de Filipo V y la República Romana entre los años 215 y 205 a.C. El motivo del conflicto fue el acuerdo de cooperación militar recíproca que el monarca macedonio firmó en el año 215 a.C. con uno de los adversarios más grandes de la historia de la antigua Roma, Aníbal Barca, el famoso general cartaginés. Tras una guerra de 2 años del 219 al 217 a.C. para consolidar su control de la Grecia continental, Filipo V aspiraba a ampliar el alcance de su reino en la zona de Iliria, en la costa oriental del mar Adriático, que se encontraba bajo la protección romana. De acuerdo con este acuerdo, Filipo V se comprometía a proporcionar asistencia militar al caudillo púnico a cambio del respaldo de éste para expulsar a los romanos de esta región crucial para dominar el comercio en el Adriático. Cuando los macedonios iniciaron la batalla en la zona, las ciudades asediadas solicitaron ayuda a los romanos, quienes respondieron al unirse a las ciudades griegas adversarias de Macedonia para ganar. Así, a finales del 212 a.C., los etolios, situados al norte de la península de Peloponeso y al sur de Macedonia, establecieron una alianza con Roma, comprometiéndose a luchar contra Filipo V a nivel terrestre mientras Roma realizaba ataques por mar. Con la promesa de un considerable beneficio bélico, poco tiempo después se incorporaron al acuerdo los reinos de Pérgamo, Esparta, Mesenia y Élide. Aunque el lado romano contaba con todo a su favor para triunfar en la guerra, ciertos sucesos equilibraron la balanza. De manera gradual, los etolios se volvieron únicos en la práctica en su batalla contra los macedonios. A pesar de que Roma persistía en el conflicto, cada vez dedicaba menos atención, debido a sus otros conflictos abiertos. Por la misma razón, el reino de Pérgamo se retiró de sus dominios en Asia Menor, mientras que los espartanos experimentaron una derrota en otra batalla que los forzó a dejar la lucha en Iliria. Al final, las conquistas de Filipo V impulsaron a los etolios a pactar la paz con Macedonia en el 206 a.C. Después de constatar que no existía una pronta victoria al alcance, la República Romana, ahora en solitario frente a Macedonia, optó por establecer la paz. De acuerdo con la paz de Fénice en el 205 a.C., y como cierre a la primera de las guerras macedónicas, Roma perdía una porción de su territorio protectorado en Iliria, pero se incorporaba de manera definitiva al escenario político de la Grecia helénica. Segunda Guerra Macedónica. La segunda incursión en las guerras macedónicas entre Roma republicana y Macedonia de Filipo V tuvo lugar entre el año 200 y el 197 a.C. Tras su triunfo sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica, en el 218 al 202, Roma tenía proyectos de expansión por todo el Mediterráneo.
En cambio, en el año 204, Ptolomeo V Epífanes, un niño de 6 años, ascendía al trono de Egipto. Sacando partido de la inestabilidad de Egipto, Filipo V de Macedonia y Antíoco III, líder del imperio seleucida, formaron una alianza para distribuir las tierras egipcias en Siria y el Egeo. Frente a este escenario, Atenas, Rodas y Pérgamo solicitaron auxilio a los romanos, quienes no estaban dispuestos a tolerar la creación de una nueva gran potencia que les ponía en peligro tras haber derrotado a Cartago. Aunque las fuerzas romanas arribaron a Grecia en el año 200 a.C., no fue hasta el 198 cuando comenzaron a obtener triunfos definitivos, debido a la llegada como comandante de las tropas del cónsul Tito Quincio Flaminino. El ingenio militar romano no solo captó la atención de nuevos aliados griegos hacia el ejército romano, sino que consiguió una victoria crucial sobre los macedonios en la batalla de Cinoscéfalos en junio del 197 a.C. Esta decisiva derrota es crucial para la historia de Macedonia, dado que, por primera vez desde la época de Alejandro Magno, pierde el rol dominante en la antigua Grecia. Como resultado de la paz de Tempus, en el 196 a.C., el reino se vio forzado a abandonar todas sus propiedades en Asia y Europa, a disminuir considerablemente su potencial bélico y a abonar una considerable compensación bélica. Así, la nación de Filipo II y Alejandro Magno se redujo nuevamente a su territorio original. Tercera Guerra Macedónica. Tras su segunda derrota frente a Roma, Filipo V destinó el resto de su mandato a la recuperación de la prosperidad interna de Macedonia, manteniendo siempre el cumplimiento de lo establecido en la paz de Tempe. Al fallecer en el 179 a.C., su hijo Perseo tomó su lugar en el trono, intentando mantener su herencia en Macedonia, mientras intentaba ampliar su influencia en la Grecia continental a través de estrategias pacíficas. Tras un periodo, el recién nombrado rey macedonio, contrariamente a su intención, ganó popularidad entre las clases más desfavorecidas, en medio de una creciente resistencia contra el dominio romano. Considerando que los líderes eran filorromanos, la Roma republicana solo requería una razón para declarar una nueva y definitiva guerra contra Macedonia. En esta ocasión, la justificación se representaría en el rey Eumenes II de Pérgamo, quien experimentó en el año 172 a.C. un intento de homicidio, del que se imputó sin evidencia a Perseo de Macedonia. Así, se daba inicio a la tercera etapa de las guerras macedónicas del 171 al 168 a.C. Sin embargo, la primera guerra entre Roma y la Macedonia de Perseo no fue tan gratificante como se esperaba, debido a que los diferentes generales enviados por Roma no obtuvieron el éxito esperado. Licinio Craso fue vencido en la batalla del Monte Calicino, Aulio Hostilio fue rechazado en su avance hacia Macedonia, y Marcio Filipo se vio obligado a retirarse debido a dificultades de suministro de armas. No obstante, en una guerra lo crucial no es el inicio, sino el desenlace. Lucio Emilio Paulo, un veterano general y cónsul de 60 años, asumió la dirección del ejército romano en el año 168 a.C. Tras incrementar notablemente la potencia militar del ejército, los romanos consiguieron una victoria decisiva sobre los macedonios en la batalla de Pydna en el 168 a.C., que conllevó no solo al término de las guerras macedonias, sino también a la descomposición del reino de Macedonia.